los consuegros. Muy bien, vamos entonces, ¿lo tienen ya? Le hice una promesa el miércoles pasado, no sé si fue el miércoles, el domingo, y justamente hoy día no vamos a tener versículos bíblicos aquí. Así que todos tienen Biblias. El que no tenga Biblia, que levante la mano. Ok, allá atrás entonces los ujieres tienen Biblia. Por favor, le dan una Biblia al hermano. Ok, ¿todos tienen Biblia? ¿Tenés ahí? Ok, muy bien. Me gusta ese que dijo el predicador, el que no tiene Biblia que se siente al lado de un cristiano. Me encanta, me encanta. Ok, muy bien. Y si no, la del domingo pasado, Venir a la iglesia sin Biblia es como querer ir a jugar un partido de fútbol sin pelota. Así que bueno, estamos en problemas. Muy bien. Abran sus Biblias en Juan capítulo 4. Esto es muy conocido. Juan capítulo 4. Y voy a leer del versículo 1 al 26 y del versículo 39 al 42. Juan capítulo 4. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Muy bien, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 4 del 1 al 26. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautiza o no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, esa es la ciudad de Siquem, también por ahí lo saben ver, junto a la heredad de Jacobo, que Jacobo dio a su hijo José. Y él estaba allí en el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahora vayan al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él.
y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, gracias por tu palabra, pedimos tu bendición, háblanos, Señor. Y si hay alguien que no te conoce en este día, que hoy día sea el día de salvación. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Ahora sí, muy bien. La semana pasada estuvimos hablando en nuestro estudio de Juan capítulo 3 y vimos allí una conversación también. Y era la conversación del Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo. Y nos decía que Nicodemo era un judío, vaya prestando atención a esto, porque voy a hacer la comparación con esta mujer. Nicodemo era judío, era un hombre que pertenecía a un principal, es decir, que pertenecía a lo que se llama el Sanedrín. El Sanedrín venía siendo como la Corte Suprema Judía. Son de 70 miembros y el sumo sacerdote es el número 71. Y entonces este hombre era un miembro del Sanedrín, un hombre judío, miembro del Sanedrín, muy inteligente, un hombre preparado, un hombre que pertenecía a la alta sociedad. Y el Señor Jesucristo dijo también, este es el maestro de Israel. Así que vemos a un tipo bien preparado, una buena posición. En Juan capítulo 4, en lo que acabamos de leer, vemos también una conversación del Señor. En este caso no con un hombre, sino con una mujer, que lo que acabamos de leer es la mujer samaritana, o lo que conocemos como la mujer samaritana. Pero se dieron cuenta que es todo lo contrario a las características que tenía Nicodemo. Esta mujer, empezando, es una mujer, Nicodemo era un hombre. Esta mujer, cuando vemos, no pertenece a ningún grupo de alta sociedad. Es más, cuando vamos, y lo vamos a ver a través de la lectura, es una mujer que estaba viviendo una vida un poquito vulgar. Entonces era una mujer desplazada de la sociedad, apartada, sin ninguna influencia en lo que es la sociedad en sí. Así que todo lo contrario a lo que vemos en Nicodemo. Y esto me encanta y me hace pensar porque solamente es Juan el que nos relata estas dos conversaciones, tanto la de Nicodemo como la de mujer samaritana. Solamente lo encontramos en el Evangelio según San Juan. ¿Ok? Y digo el Evangelio según San Juan porque no es el Evangelio de Juan, como algunos dicen. Es el Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan. Presten atención a las palabras. Y entonces, Juan, que es el único que escribe esto, nos hace esa comparación. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué si habla de uno y ahí nomás, seguido, manda la otra conversación, describe la otra conversación? Y yo creo que lo principal acá es que Juan lo que nos está mostrando es lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo no hace diferencia. Es un ser compasivo, un ser amoroso, un ser tierno, que no hace diferencia en estatus sociales, no hace diferencia de cuánto sabes o no sabes, cuántos títulos tienes o cuánto dinero tienes. El Señor a todos nos ama, por igual. Y me gusta, es una hermosa la manera en que Jesús puede relacionarse con todas las personas. El Señor no hace acepción de personas, como tantas veces lo hacemos nosotros, ¿no? Así que cuando vamos allí, dice en el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, lo que aprendemos según Juan, capítulo 2, es que el Señor estaba en Jerusalén. Yo les puse un mapa allí. A ver si me lo ponen los muchachos en el mapa. Y en el mapa aparece esto de lo que es Israel, bien digo, en los tiempos del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo, según Juan 2, estaba en Jerusalén. Es decir, estaba, a ver, ¿dónde estoy acá yo? ¿Qué pasó con esto? No me digan que no ando ahora. Por ahí, ¿alcanzan a ver lo rojo? ¿Sí? Le falta batería a esto, ok. Él estaba allí y entonces lo que él tenía que hacer ahora, él iba a ir, no era el centro operativo del Señor Jesucristo
en Jerusalén, sino el centro operativo del Señor Jesucristo estaba acá arriba, en una ciudad que se llama Capernaum. Estaba al norte del mar de Galilea. Entonces lo que tenía que hacer el Señor es pasar por la provincia de Judea, donde está Jerusalén, Samaria y Galilea. Ese es el recorrido que el Señor tenía que hacer. Ahora, el asunto es este. Si vamos en camino recto, vamos desde Jerusalén hasta Capernaum, más o menos 150 kilómetros, ¿ok? 150 kilómetros. Si se van por la Highway 6, ahora los toma por acá, va por acá y va de acá de este lado, son 191 kilómetros, se lo estoy dando actualizado, ¿eh? Si se van por la Highway 90, no, la 90 va por acá, por la orillita del río Jordán, y da la vuelta, y da así por el este, digamos, del mar de Galilea. Y ahí estamos hablando de más o menos, y es interesante que lo piense, 150, 160 kilómetros entre Jerusalén, donde estaba el Señor, y tenía que ir entonces a Capernaum, allí arriba a Galilea. 150 kilómetros, pongámosle. Es más o menos como de acá a Keswick, como de acá a Toronto, ida y vuelta. Y lo hacían caminando, ¿eh? Así que imagínense, de acá a Toronto, ida y vuelta caminando. Y entonces, indudablemente, el Señor iba a estar cansado, indudablemente los suyos estarían cansados también. Y entonces nos dice el versículo 4, y le era necesario, y me gustan estas palabras, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar lo tienen, bueno, ahí está justamente, ahora sí, ahí está, eso es Sicar, está cerquita, ahí está, gracias por la ayuda, qué bien. Entonces dice que tenía que pasar por la ciudad llamada Sicar, junto a la edad de Jacobo, que Jacobo le dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, porque ya había hecho unos cuantos kilómetros, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta. Ahora, tenía que pasarle el Señor por Samaria, porque acá nos dice que era necesario que Él pasara por Samaria. El hecho de que todos los judíos, y esto es muy interesante que lo pensemos, todos los judíos trataban de evitar Samaria. Ahora, cuando uno se pone a mirar ahí, y tratan de evitar Samaria, se imaginan, Samaria es a ver si me muestra, eso es Samaria. Tienen que pasar desde Jerusalén, tienen que cruzar por Jericó, que a la altura de Jericó es donde el Señor se bautizó, o sea, en el río Jordán, tienen que pasar a Perea, subir por Decápolis, ¿se dan cuenta? Y recién después entrar en Galilea. Y tienen que cruzar 2 veces el río Jordán. Entonces era un trabajo tremendo lo que tenían que hacer. Pero acá el Señor Jesucristo dice, le era necesario pasar por Samaria. Y nos dice algo, ese era necesario. No era necesario porque la mujer iba a tener acá una cita divina con el consejero admirable, pienso yo, a las 12 del mediodía. El propósito de pasar por Samaria es porque el Señor Jesucristo, ¿sabe que nunca evitó pasar por allí? El Señor Jesucristo siempre pasaba por allí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, una vez más, no hace acepción de personas, no hace diferencias. Él los ama a todos y a todas las personas, entonces les lleva el mensaje. Y acá nos dice que el Señor era necesario porque iba a haber una cita con esta mujer, iba a cambiar la vida de esta mujer, pero iba también a cambiar la vida de todas las personas, como ha cambiado la vida de cada uno de nosotros que hemos tenido entonces un contacto con nuestro Señor Jesucristo. Y dígame si no ha cambiado la vida y no fue importante lo que hizo el Señor, que estamos hablando 2000 años después y todavía esta historia cambia vidas. Porque ha sido una historia inspirada indudablemente por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué los judíos no querían pasar por Samaria? Bueno, hay una razón ahí. Había prejuicio, había una animosidad, si se quiere, había una enemistad muy grande entre lo que eran los judíos y los samaritanos. Y nos tenemos que llevar entonces a unos 700 años antes del Señor Jesucristo. Viene a Siria, era
la potencia o el país que estaba por arriba, ¿cierto? Estaba más arriba, más al norte. Y entonces Asiria conquista a Israel del norte. Eso lo hemos estudiado, no quiero ir mucho a la historia, pero Israel del norte era Samaria y Galilea, ¿cierto? Esa parte del norte. Judea era el reino del sur, lo que se conoce como el reino del sur. Y entonces vienen, ¿y qué hicieron los asirios? Vinieron, invadieron Israel del norte y al tenerlos ya entonces con ellos, traen gente de Asiria a que habite allí en la parte que conocemos ahora como Samaria. Y saca gente de Samaria y se los llevan a vivir a Siria. ¿Qué es lo que están haciendo? Mezclando. Y eso era muy común que los asirios hacían eso. Entonces, así que tenemos que los que nacen de esa mezcla de los asirios con los que vivían en Samaria, a eso se le llama, a los hijos se le llaman samaritanos. ¿Qué pasa? Que los samaritanos no eran 100% judíos, porque era una mezcla. Entonces los judíos no lo querían. Pero tampoco eran 100% árabes, no eran 100%, ¿cierto?, de asirios, y los asirios tampoco lo querían. Así que acá tenemos una nueva entidad, si se quiere, una mezcla, una nueva etnia que sale. Por esa razón, cuando vemos la historia y hasta el día de hoy, vemos que es una raza mixta, mezclaron religión también, no aceptaron todo lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Los samaritanos aceptan solamente el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros que fueron inspirados por Dios, que inspiró a Moisés, los 5 primeros libros. Ellos no creen en los profetas. Los samaritanos no creen, por ejemplo, en los salmos, sino solamente en los 5 primeros libros. Así que adoptaron una religión mixta. Pero también no celebraban toda la fiesta de los judíos. Y quiero que vayan pensando, porque esto es algo actual. No celebraban toda la fiesta de los judíos, sino algunas de las fiestas, y fueron cambiando algunas de las fiestas también. No se les permitía a ellos adorar, porque eran considerados mestizos, una mezcla, no eran puros, entonces no se les permitía adorar en Jerusalén. Entonces, ellos consideraban, por ejemplo, que el monte Gerizim, que era el que estaba justamente en la capital, ahí en Samaria, ese es el monte Gerizim, está por esa zona, que ese era el lugar de adoración. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice acá eso? Bueno, porque ellos pensaban, cambiaron las escrituras, digamos. Y ellos dijeron, bueno, el jardín del Edén se encontraba en el monte Gerizim, que no es verdad. Ellos decían, por ejemplo, que Abraham, cuando ¿se acuerdan que Abraham iba a sacrificar a Isaac? Ellos dijeron, fue en el monte Gerizim. Y no era verdad. Dice que el arca de Noé está sobre el monte de Gerizim, pero tampoco es verdad, ¿cierto?, por lo que nos dice la palabra. Así que los samaritanos habían cambiado la historia bíblica para encajar, para que entonces se adaptara a lo que ellos pensaban. En los días del Señor Jesucristo había 1 millón de samaritanos. ¿Sabes cuántos hay en la actualidad? Y lo tienen en una foto allí. ¿Sabe cuánto hay en la actualidad ahora? 800 personas nada más. 800 personas. Según el censo del 2019, había 818 personas, creo, nada más. Pero se están muriendo y se están acabando. ¿Por qué? Porque ellos son una entidad, una etnia que solamente se casan entre ellos y viven entre ellos y no quieren saber más nada. En la actualidad hay solamente 800 de estos samaritanos. Ahí no sé si tienen la foto. En esa foto ellos van ahí en el monte Gerizim, donde ellos están celebrando lo que se le llama el Shabbat, que para nosotros es el día de Pentecostés, ¿ok? Así que 800 personas nada más. Los samaritanos tienen una tarjeta de identificación que pueden andar por todos lados, porque se identifican tanto como árabes, como viven en lo que es Palestina, se identifican como árabes o como judíos. Así que ellos tienen una tarjeta de identificación. Bueno, ya sacamos el mapa, pero ellos pueden ir desde el norte, ¿cierto?, que viene siendo Cisjordania, a lo que es el norte de ahí de Samaria, pueden ir hasta Gaza,
Ir y venir, ellos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Bueno, porque son una mezcla y se les ha permitido solamente a ellos poder traficar de un lado para otro. Es interesante, los nombres, no quiero irme con la historia, me encanta esto. Aunque les confieso, cuando estaba en la secundaria odiaba historia. Me encantaba química, me encantaba física, matemáticas, hacerme pensar, eso de historia es raro, no me gusta. Pero ahora sí, ya me encanta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que los nombres son judíos y nombres árabes, tiene una mezcla de nombres. Es más, ellos en los servicios que tienen, cuando van a las sinagogas, ellos hablan el árabe, el lenguaje común, pero cuando van a la sinagoga hablan el hebreo, como judíos. Así que esto es toda una mezcla. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, para que piensen entonces a quién pertenecía esta mujer, a qué raza pertenecía, cuál era el trasfondo entonces histórico de esta mujer. Y nos dice en el relato entonces que yendo el Señor a Galilea, a la provincia del norte, se detiene a descansar en ese pozo de agua fresca, en Sicar o Siquem, una vez más. Dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Yo no sé cuántos se necesitan para ir a hacer las compras, ¿no? Pero acá fueron todos. Así que tienen sed, tienen hambre, y Jesús se queda allí en el pozo, esperando. Acá está el Señor solo en el pozo de Jacobo, como nos dice el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacobo, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Ahora piense, la hora sexta es las 12 del mediodía. Es cuando más el sol está allá arriba, cuando más fuerte está el sol. A esa hora, dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y eso es inusual, realmente. No es inusual el hecho de que una mujer vaya a buscar agua, porque era una de las tareas que tenían las mujeres, ir a buscar agua, ¿cierto?, para proveer a sus hogares, pero lo que era inusual era el mediodía, nos dice acá. Eso no era lo típico, ¿cierto?, que fueran a buscar al mediodía. Era algo que las mujeres lo hacían por necesidad, pero también iban bien temprano a la mañana o al atardecer. Pero no solamente por necesidad, sino que era el tiempo cuando ellas se relacionaban, cuando podían hablar las unas con las otras. Cuando decían, che, acá está la novedad nueva en el pueblo, ¿te enteraste, O tal vez cambiaban alguna receta, qué sé yo lo que hacían. Pero era el tiempo sociable, de las mujeres. Mientras iban a buscar agua, iban charlando. Y acá nos dice que esta mujer fue al mediodía. ¿Por qué esta mujer fue a esa hora? Bueno, la respuesta es que quería evitar justamente encontrarse con las demás mujeres. Y no quería encontrarse con las demás mujeres porque lo que aprendemos en la conversación es que esta mujer ya había tenido un buen pasado y no tenía muy buena fama. Se había casado 5 veces, nos dice acá, el que tenía ahora el número 6, y no era el esposo, se había juntado con un hombre. Ahora, ¿te imaginas con esa reputación en un pueblo pequeño? Porque Sicar era chiquito. Imagínense, todo el mundo la conocía. Las otras mujeres del pueblo querrían hablar de ella, ¿cierto?, cuando la veían allí. Y le dirían cosas, la avergonzarían, tiene una mala reputación, casada 5 veces, ahora está sin el marido. Piensa que probablemente esos 5 ex maridos, porque no dice que era viuda, pero piensa que esos 5 maridos ahora serían los maridos de otras mujeres de ahí, del mismo pueblo. Así que está como para pensar el asunto. Lo cierto es que ella ni se imaginaba que iba a tener una cita al mediodía con el admirable consejero. Y nos dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esto es completamente inusual y en contra de la cultura judía. ¿Por qué? Porque nunca un hombre le iba a hablar a una mujer, en primer lugar, y en público así. Hablaba con la esposa o los hijos o las hijas en su casa. Ni siquiera el judío hablaba con las mujeres, su esposa o sus hijos en público afuera. No, tenía que estar en su casa. Era algo que le quitaba entonces respeto al hombre.
Y acá dice entonces que el Señor Jesucristo hace eso, algo que es inusual. Pero no solamente que es inusual que un hombre le hable a una mujer, sino que un judío le hable a un samaritano. Así que tenemos doblemente inusual. Y la mujer lo sabe muy bien, ¿eh? Porque él dice en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ahora, paren un poquito acá. Quiero hacerle una simple reflexión, no sé si lo ha pensado antes. Cuando nosotros leemos las Escrituras, al leer las Escrituras tenemos una desventaja muy grande, que no sabemos cuál es el tono de la persona que está hablando, no sabemos, ¿cierto?, las expresiones faciales, no sabemos el lenguaje corporal o la actitud de estos personajes que tenemos acá. Porque acá simplemente nos dice que la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Pero no sabemos si la mujer se pone la manito acá, ajá, y tú siendo judío me pedís agua, ¿eh? Ahora te quiero ver sacar agua, dale judío, dale, saca el agua, si total no tenés soga, no tenés nada, dale. Bueno, eso no lo podemos saber, ¿cierto? Entendemos por lo que nos dicen nada más las Escrituras. Lo cierto es que hay algo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo entonces, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? El pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio de ese pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga a buscarla aquí. Acá el tono, no sé cuál fue el tono de la mujer antes, el tono de voz, pero lo cierto es que acá el tono de la mujer cambió totalmente. Porque la mujer le dijo, ok, Señor, dame, dame esa. ¿Por qué? Porque despertó la palabra del Señor curiosidad en esta mujer. Tú tienes agua que yo puedo beber y me quita la sed y no vuelvo a tener más a este pozo. ¿Te imaginas? ¡Qué bárbaro! Ahora, lo mismo que pasó con Nicodemo, que Nicodemo, ¿se acuerdan que pensaban en el nacimiento físico, que ya explicamos eso? Y el Señor se refería al nacimiento espiritual. De la misma manera, esta mujer estaba pensando en el agua física, no en el sentido espiritual. Ella está pensando en esa sed física. Y Jesucristo le está hablando en lo más profundo de ella. El Señor Jesucristo le está diciendo de traer satisfacción a su corazón, que ninguna persona, ningún hombre, ni ninguna cosa podía traer. Jesús no está hablando de satisfacción física, de saciar la sed. Jesús está hablando de algo que Él ofrece y que solamente Él puede ofrecer. De satisfacer lo que está en lo más profundo del corazón humano. Esa es la dirección en la que el Señor comienza. Y es como que el Señor ahora, fíjense, de a poquito, se mete en el corazón de la mujer, pero es como que el Señor ahora empieza a hacer una cirugía del corazón de esa mujer. En otras palabras, es como que el Señor le está diciendo acá, quiero que entiendas, mujer, que estoy hablando de tu corazón. Quiero que entienda que estoy hablando de lo anhelo de tu corazón. Quiero que entienda de lo que estoy hablando de lo más profundo de tu corazón. Y mire el versículo 16. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, a este punto, cuando el Señor la descubre cómo es la mujer, ¿cierto? Y empieza a hacer esa cirugía, de repente el Señor le dice, ve y llama. Parece como que es algo inapropiado, algo raro, ¿no? Porque hasta ahora han estado hablando de Jacobo, han estado hablando del agua, del pozo, de los judíos, de los samaritanos, y de repente el Señor le dice, ahora ve y llama a tu marido, y ven acá. Ve y regresa con él a esta conversación. Versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, y ahora le aclara el Señor, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Acá el Señor como que hace la cirugía completa de esta mujer, la abre, la expone, ¿cierto?, en la situación de ella. Jesucristo simplemente termina esa charla, como les digo, de agua, de pozo, de Jacobo, de judío y samaritano, y le dice a la mujer como le dijo a Nicodemo: el problema tuyo es este. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿se acuerdan que le dijo a Nicodemo? Acá el Señor le está diciendo el problema directamente a la mujer y le dice: el problema tuyo es tu corazón. El problema tuyo es tu corazón. Y lo que tengo yo que ofrecerte va a ser para satisfacerte, para llenarte ese anhelo, esa necesidad, ese vacío que hay en tu corazón. Bien has dicho, no tengo marido. Bien has dicho. Has buscado. ¿Qué has buscado? Has buscado amor, ¿cierto? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Cuál es el anhelo más grande que tiene una mujer en particular? Y yo pensaba esta semana, ¿cuál es el anhelo más grande que tiene una mujer que ha estado con 5 hombres y ahora está con el 6º hombre allí? ¿Cuál piensa que es la necesidad más grande que ningún hombre pudo satisfacerla? ¿O pudo llenarla? ¿O pudo completarla? ¿Sabe cuál era la gran necesidad de esta mujer? El amor. El amor. Ella quiere ser amada. Ella quiere ser amada. Sin embargo, es cierto, está buscando por todos lados, pero hay algo que tiene bien en lo profundo, que no lo puede satisfacer nadie, nada más que el Señor Jesucristo. Ella necesita algo más que una simple relación romántica. Hay un anhelo más profundo en el alma de la mujer, pero hermano querido, hay un anhelo más profundo en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros también. Y ella tiene necesidad de satisfacer eso. Y nosotros tenemos ese mismo vacío. Tenemos esa misma necesidad de satisfacción, de ser llenos, de ser completos, de ser plenos, que tenía esta mujer en ese tiempo. Y solamente es que el Señor Jesucristo lo puede dar. Escucha, Dios nos ha dado a nosotros relaciones humanas preciosas. A mí me encanta, es un regalo maravilloso. Porque sí, una de las cosas que yo gozo es estar con ustedes. Eso es la relación entre hermanos. Dios nos ha dado relaciones humanas de amistad. Dios nos ha dado relaciones humanas de matrimonio, de familia. Y eso es hermoso. Pero todo eso que Dios nos ha dado, todas esas relaciones humanas, es para complementarme a mí, no para completarme. A ver si me entienden bien esta expresión. Es para complementarme, no para completarme. ¿Me entienden? ¿Sabes? El único que me puede completar, me puede llenar plenamente, es el Señor Jesucristo. Y quiero dirigirme ahora a los casados. Porque escuchamos mucho esa expresión, los casados. Ay, mi esposa me llena plenamente. O mi esposo me llena plenamente. Mira, yo entiendo lo que quieres decir, pero es mentira. Tu esposa ni tu esposo te pueden llenar plenamente, ¿sabes? El único que nos puede llenar es el Señor. Es por eso que cuando fallamos en una cosa, vamos y nos aferramos, ¿cierto? Y tratamos de buscar otra relación para satisfacernos. Algo que no puede hacer, a menos que el Señor Jesucristo lo llene. Ese es para los casados. You complete me. Ay, qué bonito que suena, ¿no? You complete me. Nada, el Señor nada más te puede completar, te puede llenar, nada más. Suena muy romántico, muy bonito, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los solteros? Porque he escuchado personas, y lo he escuchado muy cerca, que dicen que la persona realmente es completa cuando la persona se casa. Y acá quiero que me escuchen bien y quiero abrir un paréntesis bien grandecito. La persona no se completa cuando se casa. Se complementa tal vez, pero no se completa, no se llena cuando se casa. Y el paréntesis es para esas personas, y se lo digo a modo familiar, pero para que lo piense,
Esas personas que por ahí he visto yo que están los jovencitos y los jóvenes tienen 15, 17, 18, 20, 25 años y se le acerca una persona adulta y le dice, ¡ay, todavía no tenés novio! ¡Ay, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener novio? ¿Y cuándo? Hermano, no hagas nunca eso. Eso es ridículo, es falta de madurez espiritual. Yo cuando escucho a una persona, y generalmente son mujeres, perdónenme que les diga, en esa sí, nos zafamos los hombres, porque nunca andamos diciendo nosotros, ¿cuándo va a tener novio? No, no vamos a andar diciendo eso. Pero generalmente las mujeres hacen eso. Ay, pero ya tenés edad, ¿cuándo vas a tener novio? Eso es falta de madurez espiritual. Querido mío, porque puede ser la voluntad de Dios que la persona esté sola para servirle a Él y tú te estás poniendo en contra o en el camino del Señor para hacer eso. Aparte, ¿qué sacas con decir eso? Más que molestar a la persona. Así que jóvenes, cuando alguien les diga eso, dígale, che, sos un inmaduro. ¿Y quién lo dice? El pastor. Después anda a hablar con él, ¿ok? Cierren el paréntesis. Miren, lo cierto es que los cónyuges jamás nos van a completar. El único que nos completa, que nos llena, que nos satisface 100%, el único es el Señor Jesucristo. Solamente Cristo puede suplir a los anhelos más profundos de nuestro corazón. Solamente Cristo. ¿Y sabe lo que terminamos haciendo cuando vamos de un lado para otro? Lo mismo que hizo esta mujer. Vamos de una relación a otra relación. Y como no nos sentimos plenos, no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos llenos, entonces vamos de un trago a otro trago. O vamos de una droga a otra droga. Y vamos de tener relaciones sexuales acá a tener relaciones sexuales por otro lado. Y pueden seguir con la lista que ustedes quieran allí. Tratar de satisfacerme es imposible a menos de que Cristo reine en mi corazón. Nosotros somos, ¿sabe? La mujer esta. Somos la mujer samaritana. ¿Ves eso? Cada uno de nosotros tenemos ese vacío que solamente el Señor Jesucristo puede llenar. Cada uno de nosotros, cuando andábamos sin Cristo, en busca de sanar de ese vacío, ¿cierto? Andábamos perdidos. Y solamente cuando ya hemos llegado al fondo de nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta que no podemos. Cuando miramos al Señor y el Señor dice, yo lo puedo. Como le dijo a esta mujer, soy yo. Hubo un filósofo y físico allá por el siglo XVII llamado Blaise Pascal, y él dijo estas palabras. Blaise Pascal. Se lo voy a leer literalmente. Hay un vacío en forma de Dios o un agujero, dice, en el corazón de cada hombre que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada, sino solo por el Dios creador, dado a conocer a través de Jesucristo. Y me encantó esas palabras. Y esa es la verdad. Es un vacío que nosotros tenemos de amor, es un vacío que nosotros tenemos de aceptación, es un vacío que nosotros tenemos de perdón, de pertenencia, que solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. Y eso que nosotros somos esa mujer samaritana de ese pozo, que estaba ahí en el pozo, que necesitaba un Salvador. Ahora, hoy quiero sacarle, se dieron cuenta que no estoy haciendo muchas interpretaciones ni muchas aplicaciones en este sermón, porque quiero enseñarte una sola cosa nada más. Hoy día solamente una sola cosa, entre esta conversación entre el Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Y lo que quiero es lo que te he repetido unas cuantas veces, que solamente Dios puede suplir para las necesidades más profundas de nuestro corazón. Solamente el Señor Jesucristo es quien puede llenarlo y satisfacerlo todo. Dice en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Ahora, Jesús fue directamente al meollo del asunto acá, porque miró directamente el corazón de esa mujer. Dice, te has casado 5 veces, con el que está no es tu marido, nunca vas a ser satisfecha, nunca vas a poder lograrlo, solamente yo puedo hacerlo, le dice el Señor. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Ahora, ¿saben?
Cuando ella dice así, Señor, me parece que eres profeta, nuestros padres adoraron, porque miren cómo cambia la mujer acá. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Estaba leyendo varios comentarios y la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que esta mujer estuvo tratando de cambiar o de desviar la conversación. Es decir, el Señor por un lado le dice, mirá, tenés un problema tremendo en el corazón. Te has casado 5 veces, no es tu marido, acá está el problema tuyo. Entonces la mujer le cambia la conversación y le dice, Señor, ¿dónde se tiene que adorar? Eso muchos de los comentaristas dicen eso. Con todo respeto, no estoy dogmatizando, ¿no? Pero tengo una opinión un poquito diferente. Porque cuando la mujer fue expuesta, cuando la mujer fue abierta, ¿cierto? Su corazón, la mujer se da cuenta que es culpable. Sí, se lo está mostrando el Señor. La mujer se da cuenta que ha tenido una vida que es una miseria. 5 tipos se había casado y con el que estaba viviendo estaba en inmoralidad. Entonces la mujer descubre entonces que está en falta. La mujer descubre entonces que está en pecado, si se quiere. Y entonces cuando le habla al Señor, dice, ¿dónde? Porque dice, ¿dónde adorar? ¿Dónde voy a expiar mis pecados? ¿Dónde encuentro entonces el perdón? Como que está diciendo esta mujer. ¿En Jerezín o tengo que ir a Jerusalén, donde ustedes van los judíos? ¿Dónde encuentro ese perdón? Quiero arreglar las cosas. Bueno, el Señor le va a contestar, no tienes que ir ni a Jerusalén, ni tienes que ir a Jerezín. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y donde estés, donde quiera que estés bien con el Señor, puedes adorarlo en espíritu y en verdad. Eso es lo que está diciendo acá. Tú puedes estar en cualquier lugar y en cualquier momento y estar bien con el Señor. Puedes estar en cualquier lado, puedes estar bien con Él en Jerezín, puedes estar bien con Él en Jerusalén, puedes estar con Él bien en la autopista, puedes estar bien con Él acá en la primera iglesia bautista de Hamilton, puedes estar donde quiera porque el Señor es espíritu. No importa dónde te encuentras, no importa el lugar, no importa el tiempo, Dios está allí listo, está siempre para todos nosotros. Es por eso que Jesús dice en el versículo 21 y 22, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, el Señor es judío. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Me encanta. Yo soy el que has estado buscando. Yo soy el que puede satisfacer tus necesidades. Yo soy el que puede llenar los anhelos de tu corazón. Yo soy. Y fíjense en que este es uno de los raros momentos, muy raros, donde el Señor Jesucristo permite que una persona le dice quién es Él y permite que la persona vaya y hable por todos lados. No se ve mucho eso en la Biblia. Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, y cuando dijo a los hombres, yo pensaba, wow, justo a los hombres les fue a decir, los que tendrían la fama con todos ellos, ¿no? Bueno, ya lo hemos estudiado otras veces en otros puntos de vista. Pero dice, ¿no será este el Cristo? Perdón, versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Está diciendo, ven y vean a un hombre que nos va a descubrir todo lo que hemos hecho, que conoce todo de nosotros. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Y lo interesante es que nos dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer,
que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer, y escuche, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. ¿Conoces a Cristo de esta manera? ¿Conoces a Cristo de esta manera? Porque el anhelo más profundo de tu corazón solamente puede ser satisfecho por Cristo. Te lo garantizo. Muchos de nosotros hemos ido buscando de un lado para otro para llenar ese anhelo, ese vacío que solamente el Señor Jesucristo lo puede llenar. Y yo te invito en esta tarde que lo hagas. Si aún no has dado ese paso de fe, si aún no has aceptado que justamente solamente el Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías de Dios, el que puede llenar tu corazón, te invito a que lo hagas. El mismo Señor, cuando se miró a sí mismo, él dijo, describiéndose a sí mismo, dijo, yo soy el camino, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otra parte de la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y tienes vida y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. Y escuche, no es que crea en una religión, no es que crea en tradiciones, sino que cree en Él. Tiene vida y vida eterna. ¿Quieres aceptarle hoy día al Señor? Si hay alguno de ustedes que aún no le ha dado la vida al Señor, hoy día es el día de salvación. No pierdas esta oportunidad. Y te digo, porque tal vez eres joven, tal vez piensas que tienes muchos años por delante. Yo le contaba no hace mucho tiempo, hace un par de semanas atrás, un jovencito en Toronto perdió la vida de la iglesia de Toronto. Tenía un dolorcito en el estómago, se fue, se acostó, cuando los padres lo fueron a ver, ya no estaba. Así que no se trata de edad, porque muchas veces pensamos, bueno, ya los viejos, ok, pero los jóvenes tenemos bien. No, esto no se trata de edad. Hace unos cuantos años atrás también, el día de la presentación de mi nieto, de Luke, cuando fui allá a London a la presentación que hicieron en la iglesia, ese mismo día, uno de los chiquitos que estaba cuidando a Carolina en el daycare, una bebé, 2, 3 años, la fue a ver el papá y ahí estaba muertita en la cuna. No se trata de edad, pero sí se trata de asegurarnos ahora. Mientras me estás escuchando, Dios te está dando la posibilidad, la oportunidad de tener esa plenitud en tu corazón, de tener entonces esa vida asegurada que solamente Cristo nos da. Así que yo le voy a pedir a la congregación que incline su rostro, que se pongan a orar, que demos gracias al Señor y de paso nos vamos a ir preparando para tomar la Santa Cena.